Qué bueno que ustedes por estos días se detengan en la tarde a leer de corrido toda la primera carta del apóstol San Juan, que es un tratado verdaderamente potente en lo que concierne al amor. Hoy el Señor, a través del apóstol Juan, nos va a dar una gran enseñanza que hará posible que conectemos lo vertical con lo horizontal. ¿Y cómo conectar lo vertical con lo horizontal? Dice el texto: nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Así que, hermanos, en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia cristiana, para llegar a Dios es necesario pasar por el hermano. No así en otras expresiones, pero en la cristiana, inexorablemente, inevitablemente, irremediablemente. ¿Cómo expreso el amor a Dios? ¿Rezando todo el día? No. Aunque orar es delicioso. Pero expreso el amor a Dios amando al prójimo. Y ahí está el reto. Porque si yo les digo, pasémonos toda una mañana, voy a exponerles el Santísimo y dediquémonos a orar, a la alabanza, ahí no hay ningún pereque, ahí no hay ningún problema. Y complacidos estaremos a los pies de Jesús sacramentado, adorándolo, alabándolo, cantando, reflexionando, escuchando algunos textos bíblicos, meditando, orando. ¿Dónde se pone la vida cristiana? Cuesta arriba, en mi relación con el otro. Es ahí. Digamos que ese es el reto, que esa es la prueba de fuego, el otro. El otro que es a veces tan complicado de entender, de aceptar, de respetar, de confiar, de tolerar, de abrazar, de amar el otro. Y eso ustedes y yo lo vivimos en nuestras relaciones de todos los días, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de comunidad, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Ustedes saben por qué nos juzgamos tanto? ¿Por qué nos criticamos tanto? Porque no nos amamos de verdad. Y ahí es donde descubrimos, por ejemplo, el gran amor de Dios. Hemos dicho que Dios no nos juzga. ¿Por qué no nos juzga? Porque nos ama y porque nos conoce. ¿Y por qué nosotros nos juzgamos, nos criticamos, nos señalamos,
nos descalificamos porque no nos queremos. Por ejemplo, cuando una parejita está muy enamorada, las bobadas del otro producen risa, ¿verdad? Como es de charro. Cuando se va diluyendo ese amor, ya las bobadas del otro no producen risa, producen juicio. ¿Cuándo nos damos cuenta que no nos estamos amando? Cuando ya el otro, con sus necedades, no nos produce risa, sino que nos produce enojo y juicio. Por eso, bien sabido, cuando estamos de novios y ella se tropieza, ay, mi amor, ¿qué le pasó? Pero cuando se han casado y ella se tropieza, ¿de qué es boba o qué? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Y saben por qué cambian? Por falta de amor. Las relaciones o son de amor o no son. Y por eso la gran enseñanza del apóstol Juan. Dios nos está hablando a través de esta primera carta y dice que si amamos a Dios y no amamos al hermano, somos unos mentirosos. Por eso, hermanos, escuchen, mi experiencia de Dios como papá debe desprenderse de mi experiencia del otro como hermano. Si el otro no es mi hermano, todavía Dios no es mi papá. Para nosotros es muy fácil decir Padre nuestro. Lo difícil es decir hermano nuestro. San Francisco de Asís decía, todo hombre es mi hermano. Y para no alargarme en esto, busquemos la concordancia en el evangelio que hemos proclamado. Y fíjense qué interesante. Dice el texto de Lucas que Jesús va a la sinagoga de Nazaret como era costumbre los sábados, porque Jesús es un judío piadoso. Los judíos piadosos se reunían en la sinagoga los sábados, como los cristianos católicos piadosos que nos reunimos los domingos en el templo. Es más o menos así. Y entonces, como Jesús es un judío adulto, ese día le correspondió hacer la lectura. Le pasaron el rollo del profeta Isaías. Escuchen. Desenrolló el texto y encontró el pasaje donde estaba escrito. 2 puntos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es su relación con el Padre eterno, que ha ungido a Jesús con la fuerza de su Espíritu. Ahí está, digamos, que la verticalidad, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús tiene el Espíritu de Dios? ¿Y por qué Dios lo ha ungido? ¿O para qué lo ha ungido? Y aquí viene la horizontalidad. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, esa experiencia tan fuerte que Jesús tiene de Dios se traduce en su buena relación con los demás. ¿Para qué Jesús ha sido ungido con la fuerza del Espíritu por el Eterno Padre? Pues para hacer el bien a los demás. Y dice el texto nuevamente, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la libertad a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta
que la experiencia que Jesús tiene de Dios se traduce en un bien por los demás. Le da la luz a los ciegos, la libertad a los oprimidos, la libertad a los cautivos, el anuncio de la buena nueva a los pobres. Hermanos, si no hay un buen relacionamiento desde el amor entre nosotros, digámoslo y terminamos con esto, no hay vida cristiana. No hay. Así usted pasa el día entero de rodillas. Y eso es lo difícil, eso es lo complicado. La gran tarea es el buen relacionamiento entre nosotros, el amor que nos expresamos los unos a los otros, que hace o que patentiza nuestra relación con Dios. Por eso, a veces nos preguntamos, ¿por qué ciertas regiones tan católicas y tan violentas? Y eso genera un interrogante mayúsculo. ¿Por qué tan violentos y a la vez tan religiosos? No tiene sentido. Incluso uno escucha de hijos que dicen, padre, mi papá es de misa diaria, pero es tan duro con mi mamá.